Pues muy buenas tardes a todos. La clase de hoy va a ser corta, que no va a ser difícil. Así que estamos tomando un descanso más o menos, antes de otra vez entrar a los cálculos exhaustivos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar nada más de la representación gráfica de datos. ¿Sí? Pues, ¿qué quiere decir esto? Esto básicamente nos significa que podemos hacer figuras que representan a los números para crear un asistente visual. Hay muchos tipos. Hoy vamos a explorar los más comunes. Ayer más o menos vimos en el plano cartesiano la diferencia entre una variable dependiente y una independiente, entre lo que es Buenas tardes. buenas tardes, entre lo que es datos nominales y lo que es datos variables, etcétera. Y hoy vamos a especificar un poquito más en cuanto a su representación. El formato más básico es el formato de la tabla. Básicamente en una tabla la información se nos presenta ordenada en columnas. Y eso es básicamente todo. Pues en la tabla se nos presenta la información en columnas, con básicamente el mismo esquema, X y Y. Entonces, en la tabla se nos representa básicamente la información, donde básicamente la podemos localizar fácilmente, donde buscamos números específicos o donde buscamos cierta información, ¿no? Dependiendo este, de lo que se nos presente. Por ejemplo, podemos tener una tabla de la siguiente forma. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, dice ingreso semestral 1990-1995. Y la tabla se vería de esta manera. ¿Sí? ¿Qué información creen que va en el eje de las Y? ¿Qué información creen que va en el eje de las X?
El ingreso. Entonces, si es un ingreso semestral, ¿cómo lo dividiría aquí? Buenas tardes. Mm, pero pensemos de manera más nominal. ¿De mes en mes? Bueno, es semestral. ¿Cuántos semestres hay en un año? Dos. Dos. Entonces sería Dos. enero, junio, Ujú. Mm. diciembre. Y viene el eje de las X, los años. 2 años. Que sería 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995. ¿Sí? Entonces, básicamente, estamos utilizando exactamente el mismo esquema. Sí, exactamente el mismo esquema. En el eje de las Y's, vamos a poner lo que va a variar. ¿Qué va a variar? Los ingresos cada semestre. ¿Sí? Que se va a mantener constante el paso de los años. ¿Sí? Entonces, en la tabla se refleja de esta manera. ¿Sí? Entonces, a la hora de llenar esta tabla, pues básicamente ponemos la información. Ponemos la información. 1200, 6600, 500, 2000, 3600, 4000, tenemos 3100, 8900, 7700, 6900, 8800 y 7000. ¿Sí? Pues en esta tabla organizamos los ingresos semestrales del año 1990 a 1995. Entonces, en la columna de las X, a ver esto un poco. En la columna de las X, igualmente, vamos a seguir notando, ¿sí? En el eje de las X, vamos a seguir notando que son constantes. Y que en el eje de las Y son variables. ¿Sí? Entonces, hasta en una tabla tenemos que seguir ese orden. ¿Sí? Y como ven, está un poquito invertido, los números están arriba y a un lado, pero es básicamente lo mismo. Tenemos el eje de las X, tenemos el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cosas constantes, estamos hablando del paso del tiempo. En este caso, los años, 90, 91, 92, 93, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a variar dentro de cada año? El ingreso semestral. ¿Sí? El semestre de junio a julio y de julio a diciembre. Ahora les pregunto a ustedes,
viendo esta tabla inventada, ¿sí? ¿Por qué hay un ingreso mayor de julio a diciembre que de enero a junio? ¿Por qué sería? ¿Cuáles serían factores ahí? Este es un negocio. Las ventas de las fiestas. Están las ventas. Ajá. Entonces, en el periodo de julio tenemos vacaciones de verano, la gente sale más, y en diciembre tenemos la Navidad, que la gente compra regalos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en su examen de GED, no solamente van a armar una tabla, sino que también van a analizarlo, ¿sí? En este caso, ¿cuáles 2 años fueron los 2 años de mayor ingreso? Viéndola así nada más. ¿Cuáles 2 años fueron de mayor ingreso? No sé. El 91 y el 94. Sí, 91. 91, 94 y 94. A ver, ¿cuáles? ¿Qué semestre? No, del año. O sea, ¿cuál par de años tuvieron el mayor ingreso? O sea, Puede ser. aquí fíjense cómo está, cómo hago cómo hago la pregunta. No cuál semestre, cuál año. Si les pregunto cuál año, ¿qué hay que hacer? Marlo. Sumarlo. ¿Cuánto es un semestre? 6 meses. Entonces, si les pregunto cuáles 2 años fueron los de mayor ingreso, tenemos que sumar semestres para obtener ese resultado. Entonces, ¿cuáles 2 años fueron los de mayor ingreso? El mayor sería 1992. Tiene 8.500 y 7.500. Ajá. Y el otro sería. ¿Cuál sería? 4.000 y 7.000. Porque serían los números completos arriba. No sé. El 7.000 de abajo. El 92. 95. 95 y 92. 91 y 92. A ver, 91. Porque en el 91 son 12.500 y en el 92 son 16.200. Y de ahí los demás son menores a eso. Hay que hacer la cuenta, no hay que dejarnos llevar por los números. Hay que hacer la cuenta. Estamos haciendo la cuenta. Que ya digo que son 11.000. En el otro también son 8, 10, 11, 12, 12, 400, 8, acá son 15.000. Es el 94, uno, ¿no? Pues, profesor. A ver, 94 los en el el pecado va a ser Yo 1400. pienso que es el El 92. 92 y el 94. Ajá. Para mí 91 y 92. Vamos a ver. En el 91 son 3600 más 8900. Son 12500. En el 94 son 3600 más 8800. Son 12400. Ahora en el 92 fueron 8500 16.200. más 7700. Son 16200. Otros son 8.900, 8.900, es el 93. En el 94 son. En el 95 son 4000 9.400. más 7000. Son 11,000. Entonces, 91 y 92, ¿no? en el 91, ¿cuánto dijimos que era? 12.500. 12,500.
Y en el 92, 16. 16,200. ¿Cuáles 2 años son los de mayor ingreso? 91 y 92. Ahora, ¿cuál fue el peor semestre de todos? De 8,300, no. ¿De estos 2 años? No, Sí, el de de 8,300. todas las, En el de 90. todos los 5 años, ¿cuál fue el peor En semestre? el 90. De enero a junio. ¿De qué año fue? Ah, El 90. De 1990. del 93. Son 8,300 nada más. De enero a junio del 93 porque fueron 2000. Pues, ¿cuál fue el peor semestre de los 5 años? De enero a junio del 93. De enero a junio. ¿Por qué? Porque tuvo menor ingreso en los demás, a los demás años, y tuvo mayor ingreso en el segundo semestre. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el mejor semestre? En el segundo semestre del 91, El segundo semestre del 91. ¿Por qué? porque tuvo más ingresos que los demás años. Ujú. Entonces, sí se fijan cómo funciona la tabla. ¿Sí o no? Básicamente, nos estamos fijando en las coordenadas. Y así nos damos cuenta a qué se refiere cada uno de los puntos de los datos. ¿Sí? Todos esos datos se nos van a pedir en el examen, profesor, así como lo hicimos ahorita. ¿Cómo se los estoy preguntando yo? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el peor Entonces, semestre? la- ¿Cuál es el más? Sí, entonces la tabla así está. Y las preguntas son de ese estilo. ¿Cuál es el mejor semestre? ¿Cuál es el peor semestre? ¿Qué año tuvo el mayor ingreso? Ahora, otra pregunta que se les puede hacer. ¿Cuál es la diferencia total de ingresos entre 1995 y 1990? ¿Cómo fue? Sí, ¿cuál es la diferencia de ingresos totales entre 1995 y 1990? ¿Cuántos ingresos fueron? ¿Cuál es la diferencia de lo que se ganó en el 95 y lo que se ganó en el 90 en otras palabras? 3,100. Sería la diferencia. ¿Es la diferencia? Sí. Porque uno se gana 8,300 Ajá. y en el otro 11,100. Entonces serían 3,100. Y si eso le sale en la resta, pues son 11,000 Del 95 300, ¿no? y del otro son 3,300. menos 8,300. 2,700. 1,700. 2,700. Y ese es el tipo de preguntas. ¿Sí? Preguntas acerca de la tabla. Si no, déjenos un momento para copiar. Entonces, la manera en que buscamos en una tabla, en este caso, empezamos pues por el eje de las X, que son las constantes. Entonces, lo primero que vamos a buscar es el año, ¿sí? Que es la abscisa. Si quiero saber las ganancias de los semestres del 91, pues primero localizo al 91, que es la abscisa, ¿sí? Pues empiezo de aquí al 91. Si quiero saber lo del segundo semestre, pues bajo al segundo semestre. Y donde se junta el año con el semestre, ahí se encuentra la información. O sea que básicamente aquí las coordenadas
básicamente son para encontrar el punto de información, no la información en sí. Entonces, lo que estábamos haciendo ayer era básicamente armando la gráfica, ¿no? Con X y Y teníamos las coordenadas. Aquí esas coordenadas son estas. Y la información está capturada adentro, se podría decir, de la gráfica. Entonces, la coordenada sería 91, ¿no? Julio. Esa es la coordenada. Haga de cuenta que vamos a la casa de alguien. ¿Sí? Entonces nos dicen la calle, la contraesquina, y sabemos que tenemos que encontrar el número y que si nos pasamos de cierta calle, pues ya nos pasamos. Está entre tal calle y tal calle. Así básicamente funciona eso. Es la dirección en la cual nos tenemos que mover. Entonces la coordenada sería esta, con esta, o esta, con esta, y la información se encuentra ahí. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Sí. Ahora representemos esto en una gráfica. Representemos esto en una gráfica. Ahí. ¿Yo con mayúsculas o minúsculas? Minúsculas. Minúsculas. De línea, no me confundido. Por lo general, las gráficas de línea se utilizan para ilustrar cambios, subidas y bajadas, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia entre la gráfica de línea y la gráfica de barra. Primero la gráfica de línea porque tenemos ahorita una tabla con información de variabilidad. El propósito de la gráfica de línea es mostrar de manera visual esa variabilidad. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a construir una tabla, una gráfica, perdón, con la información de la tabla. Entonces, en el eje de las X, ¿qué va? Los años. Aquí iría 90, 91, 92, 93, 94, 95. ¿Sí? En el eje de las Y, ¿qué va? Los meses. ¿Los meses? O no son variables. Entonces sería es la cantidad de lo que gana también. ¿Qué sería otra cosa? ¿Tu ingreso? Aquí vamos a poner el ingreso. ¿Sí? Pero ya no va a ser por semestre, ¿Hacer por semana? va a ser por año. No como por semana. Entonces aquí la gráfica esta nada más nos va a permitir ponerlo por año. ¿Sí? Por semestre tendríamos que utilizar la de barras.
Sí. Pero esa va a ser más adelante. Primero la de línea. La de línea nos va a demostrar cambios en los datos. ¿Sí? Entonces, en el eje de las Y van a ir los ingresos. Vamos a empezar de 0. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000. Qué feo. Tenemos que llegar a 10,000. 9,000. 10,000. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer los puntos. ¿Cuál es el total de ingresos de 1990? Sería 10,000. 8,300. 8,300. Pues sería más o menos por aquí. ¿Cuál es el total de ingresos de 1991? 12,500. Ay, entonces tiene que ser la más grande. Un momento. Oh, pues. Ya, voy a poner un bikini de nuevo. 11,000, 12,000, 13,000. Entonces otra vez del 91, ¿qué dijimos? 12,300. Ahora el 91. 91, 8,500. 12,500, más o menos por aquí. 92, 16,200. acá. 93, 8,900. No, 11,900. No, 12,900. 94, 9,400. ¿Estás sumando los dos números? ¿Y del 12. 94? 12,400. ¿no? 12,400. Y 95. 11,000. 11,000. Entonces, en la gráfica de barra, en la gráfica, perdón, de línea, lo que vemos es variabilidad. ¿Sí? Hay toda mal hecha, pero bueno. Entonces, esta la utilizamos simplemente para ilustrar variabilidad. Y ya básicamente, por ejemplo, visualmente podemos ver cuáles son los 2 años con mayor ingreso. Vamos echándole un vistazo. ¿Sí? Entonces, en vez de estar buscando en la tabla, ya aquí la gráfica nos dice más o menos. Y aún así, pues tenemos que comprobar, ¿no? A ver si se entera y lo que me indica. Y vemos cómo sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, la gráfica de línea nos ayuda básicamente a eso, a ilustrar cómo las cosas van cambiando a través del tiempo. ¿Sí? Voy a tener un momento para copiar.
en el 90. Tenemos la gráfica de barras. La gráfica de barras se utiliza para comparar magnitudes, ¿sí? Con la gráfica de línea estamos viendo cambios con el tiempo, en el tiempo, o estamos viendo variabilidad. Con la gráfica de barras, lo que vemos es magnitudes, ¿sí? Esta utiliza líneas verticales. Entonces aquí voy a hacer otra gráfica, esta ya sin tabla. Entonces, vamos a poner cierta, ¿cómo les diré? Información que básicamente lo que nos va a servir es de comparación, ¿sí? Al- Pues aquí tenemos la estatura, y la edad, ¿sí? Entonces, en una gráfica de barras, se vería algo más o menos así. Entonces aquí no estamos en sí comparando cambios en el tiempo porque no hay sube baja. Hay como un crecimiento constante. Hay otras donde sí va a haber sube baja, pero el propósito de esta gráfica más que nada es ilustrar el impacto de la edad con el crecimiento, ¿sí? Entonces,
viendo esta gráfica, ¿sí? ¿Qué edad es la más alta? Luego se ve. 7 a 8. De 7 a 8. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos viendo es nada más la magnitud de los datos. Vemos cuál barra es la más grande, cuál barra es la más pequeña, ¿sí? Entonces, aquí no estamos viendo la variabilidad, aquí estamos viendo la magnitud, ¿sí? El tamaño. Entonces este va por 0 al 4, el primero. ¿O no? 0 a 1. Cero a uno. No, pues 0 a 4 no. Es que admiro 4. 0 a 1. Entonces, como ven, la diferencia de esta gráfica a la gráfica anterior es de que aquí el propósito no es mostrar variabilidad, sino simplemente impacto, ¿sí? Magnitud. La magnitud de los datos, ¿sí? Y en ciertas gráficas podemos notar, ¿cómo se le llama? Ambas, tanto lineal como de barras, ¿sí? Y de barras van a encontrar dobles, van a encontrar triples, van a encontrar muchos tipos, pero básicamente es lo mismo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Puedo tener otra. Dividido entre hombres. Ay. Hombres, mujeres, ¿sí? Igual, 25, 50, 75, 100, 125. Y aquí tenemos más bien una división así. Pero 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí en las mujeres, hay otro color. ¿Sí? Pero 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Aquí, ¿qué nos indica esta gráfica? De niños, ¿quiénes son más altos? ¿Pero hombres o mujeres? Hombre, Mujeres. ¿Seguro? bueno, mujeres de 4. A los hombres porque hay son de 5 a 6. Mujeres. Sí. Entonces, en este otro tipo de gráfica de barra, tenemos ya los datos más mezclados, ¿sí? Más combinados. Hacemos una diferenciación entre género y las encimamos con diferentes tamaños. Nada más que aquí los hice muy parecidos, muy iguales. Pero básicamente pueden encontrar variabilidad dentro de esa gráfica y la información va a estar ahí. Entonces, aquí vemos que las mujeres son más altas entre los 4 y los 5 años. Estadísticamente hablando, eso es cierto, las niñas son más grandes en la niñez. Ya entrando en la pubertad, ya entonces los varones tienden a crecer más. No todos,
Estamos hablando del promedio, pero también la niñez, igualmente en promedio, estamos hablando de que las niñas son más grandes, son bebés más grandes y son infantes más grandes. ¿Sí? Entonces, se puede ilustrar de esta manera, ¿no? Pues en la primera gráfica nada más estamos viendo edades, ¿sí? Y crecimiento. En la segunda gráfica ya está partido entre hombres y mujeres y la barra está dividida en segmentos y cada segmento corresponde a una edad, ¿sí? Entonces, en las mujeres, ¿cuál es el tamaño promedio de 0 a 1? Un poquito más de 25. Unos 28, 30. ¿Sí? ¿Qué tal de niños? Y estos son figuras inventadas porque pues, un bebé no está tan pequeño. 20. Unos, sí, unos 20 por ahí. ¿Sí? Entonces, así es como se ve en esta gráfica. ¿Sí? Es como se ve en esta gráfica. Igual si estuviéramos hablando, por ejemplo, de números, de cantidades representadas gráficamente. ¿Hay más niños o hay más niñas en esta muestra? Según hay más niñas. Según el tamaño de la barra. ¿Sí? Hay más niñas. Entonces también eso tiene mucho que ver. ¿Sí? Hay que ver la longitud también de la barra, etc. No es que está mal hechillo. Maestro, Sí. algunas veces estas vienen en el examen de casas. Sí, pues son destrezas pues generales, por eso. En el examen de casas pues nos están midiendo nuestro nivel de conocimiento general, porque pues este es conocimiento general. ¿Sí? Pues déjenos un momento para copia. Entonces aquí, sí, ya sé dónde. Aquí estamos distribuyendo los datos a manera de porcentaje o fracción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta lo podemos titular ingredientes de bebida
deportiva. ¿Sí? Entonces, en la fracción, en la división de la bebida deportiva, si la hacemos en una gráfica circular, el círculo es el entero, ¿sí? Es el 100% o es el entero. Y cada color dividido representa uno de los ingredientes. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el porcentaje de agua en una bebida según esta gráfica? ¿Cuál es el porcentaje de agua? La mitad, el El 50%. 50%. Aproximadamente, ¿cuál sería el contenido de sal? Aproximadamente. Aquí no es perfecto, más o menos por ahí. ¿Sí? ¿Y del colorante? No. Un Porque- Como un 75. 25%. No, no puede. No, como 75. Un Un 60%. 30%. Podría ser un 30. Porque fíjense, No, pero de la verdad. el agua es el Un 50. 33%. No Oh, puede sí, dar sí. más que el agua. Los Sí. otros tres hacen el otro 50. Los otros tres es en el 50. Entonces, La sal es menos. el Está sal y el azúcar pueden ser 20 y 30. y el colorante 30. Entonces sería 15 y 15. Sí, 15 y 15. 15 y 15. No, Para que sea sería 15 y 10, 10, 10 y 10, ¿no, maestra? Porque 10. 10 y 10. Sí, 10 y 10. No, 20, 10. Entonces el colorante sería 30, 10 de azúcar, 10 de sal. Y aquí más o menos es al tanteo, ¿verdad? Entonces la gráfica circular lo que nos representa es un entero y cómo está distribuido ese entero entre diferentes ingredientes o entre diferentes porcentajes, ¿sí? Entonces, aquí no medimos impacto, aquí no medimos variabilidad, aquí no medimos magnitud, aquí medimos distribución, ¿sí? Entonces, la gráfica circular lo que hace es representar distribución. ¿Sí? Es lo único que hace. Los componentes de un entero. ¿Sí? Ahí. Fíjense que todo el otro. Y la que sigue para matemáticas, pues el pictograma. Los mapas no los vamos a ver hasta ciencias y eso les va a servir para ciencias y para sociales. El año pasado no lo vimos en ciencias, pero sí lo vimos en sociales. Y el pictograma es básicamente un dibujo que representa el dato. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces el pictograma es simplemente un dibujo. ¿Sí? Entonces en un pictograma, simplemente vamos a ver dibujos. ¿Sí? Entonces supongamos niños menores de 6 años, bueno, de 10.
Los menores de 6 hay mucho. Según la edad de la mamá. Qué cosa tan, título tan grande. Pues igual en un pictograma, vamos a poner aquí de 18 a 25, de 26 a 32, 33, 40. ¿Ok? Entonces, niños menores de 10 años. Entonces, aquí lo único que van a aparecer, como les digo, son dibujos. Uno, dos y medio. Uno, dos, tres, cuatro y un cuarto. Y eso del cuarto o del medio. Son promedios, pues. Que no se dibuja completo, maestro. No se divide completo. Por eso en el pictograma, como son dibujos, se dibuja parcialmente. Entonces un pescado, medio pescado. Y acuérdense, aquí son promedios. Entonces, el 33 es 40 es 4 y un cuarto. Sí. Entonces aquí son promedios, ¿sí? Son promedios. Acuérdense que no hay tal cosa que medio niño o media persona. Pero a la hora de que hacemos las cuentas, pues sí nos sale que punto 5, punto 4, etcétera. Entonces a la hora de nosotros de hacer la representación gráfica, pues sí, así se pone. Entonces, como ven, el dibujo parcial indica que no es un número completo, ¿sí? Y el dibujo completo, pues sí indica la unidad completa, ¿no? Entonces, como ven, seguimos el mismo patrón. Nada más la única diferencia es de que los medios y los cuartos y los no sé qué se representan con un dibujo incompleto. Y los números enteros se representan con un dibujo completo. Y esa es la única diferencia. Igual se van a ver como ¿cómo se llama? Como gráficas de barra, o la otra manera en que las van a encontrar es simplemente el tamaño del dibujo. Entonces, así, de 1 a 3, así, 5 a de 6. 4 a 6, y así, De 10 a 12. 10 o más. Y ese es un pictograma. ¿Bien? Donde los datos nada más se representan con dibujos. Y ahí está representando que hay más porque es más grande, Sí, pero no dice una cantidad exacta. no, es nada más una representación gráfica de números que se encontrarían en una tabla o en una gráfica más detallada. Y acá ya serían los años. En el otro lado. No, pues, esta es la edad de la mamá. Ajá, la edad de la mamá. Esta es la cantidad de hijos. ¿Y allá de qué sería? Aquí es la cantidad de niños. Cantidad de Sí. No la edad, es la cantidad de niños. No, yo digo en lo que es la. No, esto es Ajá, la cantidad de niños. la cantidad de niños. Y el tamaño acá también es la cantidad de niños. Mientras más grande el muñeco, más niño. Entonces se puede encontrar de las dos formas. Sí.
Ahí, ahí ya nomás representa O la, sea que la edad. depende, pues, sí, depende qué es lo que nos estén presentando y depende qué es lo que nos preguntan. Pero básicamente, como les digo, en el caso del pictograma, en vez de poner puntitos, hacemos un dibujo que representa una unidad completa. Y parcialmente cuando ya no está completo. Sí. Eso dijo Preguntas. que lo íbamos a ver en sociales, maestro, como en Los mapas de Los ríos o mapas. algo así, No de ríos. ¿no? La Como de que, representación de datos en mapas. oh, Porque en matemáticas no van a ver mapas, pero sí van a ver gráficas de estos. y en ciencia, En ciencias también van a ver mapas y gráficas. No, pues las gráficas se van a ver en sociales, en pictograma. ciencia y en matemáticas. Por eso es importante ver matemáticas primero. Porque todo, tanto en ciencias como en ciencias sociales, vienen matemáticas. Sí. Bueno, usted ya lo hizo. Tenía que venir la media, la mediana y la moda. Y las gráficas esto. Así que pues hay que tener entendimiento. Lo digo, aquí los mapas no, porque los mapas no vienen en matemáticas, pero ya entrando a ciencias, pues sí. Muy bien, pues dejen paso lista y después de que pase lista, pues podemos entrar a clase.